UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bueno, llegamos poco a poco al final de la Semana de la Radio a Distancia de la UNESCO y lo hacemos de la mano de Guilherme Canela de Sousa, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de la UNESCO. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, Guillermo, esta semana hemos aprendido, ¿no?, el valioso papel de la radio y sobre todo el papel que puede desempeñar durante una crisis, con ejemplos de expertos y sobre todo cómo el medio apoya a las comunidades de todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, mira, a mí siempre me encanta poder hablar de la radio porque creo que es uno de estos medios que respecto a el cual todos tenemos alguna historia personal, ¿no? Una historia sea porque estábamos en algún trancón, como dicen en partes de América Latina, por el tránsito tan complejo que hay en muchas ciudades, y ahí escuchábamos la radio y algo nos llamó la atención, sea una información periodística o sea una música, etcétera, o porque estábamos ahí en la casa en la mañana haciendo el desayuno y en la radio prendida y algo nos llamó la atención. O sea, tenemos una relación personal quizás mucho más que con cualquier otro medio, ¿no? Hay esta conexión y hay una conexión que también es distinta si comparamos con distintas regiones del mundo. A veces escuchaba, soy brasilero, como ustedes habrán se dado cuenta, y a veces escuchaba a mis amigos de la radio de la región amazónica que me cuentan la importancia de la radio en una región tan extensa y con tantas dificultades de locomoción, etcétera, ¿no? Y con esta crisis sanitaria eso solo vino a hacer verdad nuevamente, o a hacer hincapié en esta relevancia de un vehículo como la radio que puede ayudar a crear las conexiones necesarias, a conectar los puntos en las distintas comunidades a partir de los desafíos que son particulares, aunque tengamos un problema que es global, en este caso la pandemia, ¿no? Pero puede ser una crisis de desastres naturales o puede ser discutir el tema de la educación o lo que sea. Entonces, me ha llamado la atención que con todo el desarrollo y todos los desafíos del ecosistema digital, las redes sociales, etcétera, la radio una vez más se puso como un actor clave en este escenario de la pandemia, que es un escenario sin ninguna metáfora, que la información puede salvar vidas y desafortunadamente la desinformación puede quitar vidas. Uh-huh. Bueno, quien te conoce sabe que defiendes, ¿no?, la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, ya lo he comentado antes. Sobre la proliferación de las fake news, ¿qué opinas? ¿Se está haciendo algo para erradicarlas? ¿Podemos hacer algo más? O sea, algo se está haciendo, ¿no? La cuestión es si es suficiente. Creo que no, creo que es un desafío complejo. Primero hay que comprender que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Desafortunadamente la gente siempre mintió. Mintió para alcanzar sus intereses no necesariamente legítimos. Entonces, en la historia de la humanidad siempre se buscaron desarrollar estrategias para que la verdad pudiera prevalecer comparativamente a la mentira, que ahora la damos este nombre que es un poco equivocado, fake news o de desinformación o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué es distinto entonces si siempre hubo la intencionalidad de generar ruido en el espacio informativo, ¿no? La diferencia es que tenemos un volumen, una velocidad y una viralidad distinta de lo que había antes de las redes sociales. Entonces acá estamos delante de un fenómeno complejo y para fenómenos complejos no hay soluciones sencillas, hay soluciones complejas. Y eso significa que tenemos que involucrar todos los actores en este rompecabezas y cada uno de ellos tiene una función importante. Y en el caso de la radio, esta función es una función de hecho de doble vía. Una, por un lado, de proveer información de calidad, información chequeada, información verificada, sobre las cuestiones que se están hablando, en este caso, por ejemplo, de la crisis sanitaria, sobre las cuestiones de salud pública, pero la radio también tiene
una ventaja adicional que es la posibilidad de hacer un involucramiento de sus audiencias de tal forma que se genere una masa crítica para que la gente no solo se califique la oferta de información, pero también se califique la demanda por información. O sea, que toda esta gente que está conectada en sus comunidades a través de las radios también sean empoderadas para tener una relación más crítica con este ecosistema digital. Y eso es fundamental para enfrentar el problema, aunque, y termino con eso, no sea suficiente, porque acá hay un actor nuevo, que son las plataformas de redes sociales, y es necesario que también este actor haga su parte en este complejo escenario. Y parte de lo que ellos tienen que hacer es tener una perspectiva más transparente sobre este proceso. O sea, la verdad es que no sabemos muy bien cuánto de desinformación hay, de dónde viene. Y entonces, para que podamos desarrollar estrategias y políticas públicas para interactuar y combatir este fenómeno, estas plataformas de Internet tienen que ser más transparentes. Y sobre todo, ¿cómo puede ayudar la UNESCO, ¿no?, a hacer llegar esa tecnología a los países más desfavorecidos, a los países más pobres? O sea, lo que llamamos de cómo hacemos para que llegue la última milla, ¿no? Para que Ujú. la conectividad está por ahí, pero el desafío está cómo hacemos que llegue a la punta. Y eso es un desafío de tal orden que no debería involucrar y no lo involucra solamente a la UNESCO. Por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas hay un conjunto de agencias, fondos y programas que están preocupadas con eso. Incluso tenemos una comisión para la banda ancha que involucra muchas agencias de Naciones Unidas, la UNESCO, por supuesto, pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ahí hay, por ejemplo, uno de los coorganizadores de esta jornada, de esta semana de la radio, la Organización Mundial de la Salud, trabaja desde la perspectiva de la salud, cómo hacer llegar y fortalecer, ¿no?, bueno, la conectividad y la accesibilidad de los medios de comunicación, incluyendo a la radio, pero también lo hacen mis colegas de UNICEF cuando el tema niñez está involucrado. Entonces, acá hay un conjunto de actores que están preocupados porque sí, es fundamental tener conectividad para que las otras cosas puedan ser desarrolladas. Ahora, Ujú. dos cosas importantes. Del lado de la UNESCO, lo que sí estamos apoyando mucho en nuestros Estados miembros, los países que hacen parte de los 193 países que hacen parte del club de la UNESCO, es justamente el apoyo a través de la asistencia técnica en términos de políticas públicas, de cómo estas cosas pueden avanzar, o sea, de qué hay que hacer para que haya no solo más accesibilidad de un punto de vista de la conectividad a la Internet, que por supuesto es fundamental, pero una perspectiva más amplia de lo que es ser accesible. Y ahí estamos hablando de accesibilidad en múltiples lenguas, estamos hablando de accesibilidad, por ejemplo, a las personas con discapacidad o de accesibilidad a otros grupos vulnerables y otras, y entiendo que otras de las cuestiones que se trabajaron a lo largo de esta semana, que tienen que ver, por ejemplo, con creación de capacidades, con formación, todos estos son elementos fundamentales para la idea de accesibilidad, para que la gente pueda entonces crear los mecanismos y las estrategias y en el mundo macro las políticas públicas para que de hecho tengamos estas conexiones de varios órdenes que son necesarias para, por ejemplo, tenemos más y mejores radios en las distintas comunidades, sean ellas chicas o enormes, ¿no? Ujú. Bueno, estamos llegando ya al final de la Semana de la Radio de la UNESCO y ya lo comentaba antes Nicolás, ¿no?, que podemos volver a escuchar las ponencias y las masterclass de forma online, se quedan grabadas y se pueden volver a escuchar. Pero antes de terminar, sí que me gustaría, Guillerme, cuéntanos, ¿no? Terminamos aquí, seguimos trabajando. ¿Qué es lo que tiene preparado la UNESCO a partir de ahora? Bueno, en pocos días empieza la Conferencia General de la UNESCO, que en un momento que también celebramos el 75 aniversario de la organización. Entonces, sugiero que mucha gente se siga conectada a los eventos que la UNESCO va a preparar en el marco de esta Conferencia General, en las varias áreas de la UNESCO: la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación, información, la libertad de expresión. Eso es lo que viene de inmediato. Pero el año que viene, luego en febrero, tenemos el Día Mundial de la Radio, en lo cual el tema clave va a ser radio y confianza.
Y eso es fundamental, porque una de las cosas que estamos perdiendo con esta cosa de la desinformación, etcétera, es la confianza en las instituciones, incluyendo en los medios. La radio todavía en todas estas grandes encuestas que hay de opinión sigue siendo alta en confianza, pero si perdemos la confianza en los medios de comunicación, en los y las periodistas, terminamos por tener más dificultades de encontrar estos actores que pueden traer la información fiable, la información verificada junto al público. Y no podemos perder la confianza en la ciencia, no podemos perder la confianza en el periodismo de calidad, el periodismo profesional. Entonces, este tema del Día Mundial de la Radio el próximo año es fundamental, ¿no? La radio y confianza. Y quisiera, si me permite, dar una palabra que me parece fundamental en estos momentos donde vivimos tiempos tan complejos, ¿no? Y siento, comentaba eso en un otro momento de esta semana de la radio, yo hablo con mucha gente de distintas partes del mundo, siento que la gente está angustiada, ¿no? O sea, y no es para menos, o sea, vivimos momentos críticos y esta angustia está generando una desesperanza, está generando un momento de frustración con promesas importantes de la civilización, o sea, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, etc. Entonces, es fundamental que encontremos elementos de esperanza, ¿no? Encontremos faros de luz en este escenario que muchas veces parece muy oscuro. Y una de las cosas que tiene que ver con este mundo de la comunicación y de la libertad de expresión es el reciente anuncio del Premio Nobel de la Paz a dos periodistas, a María Ressa y a Dmitry Muratov, pero además del premio a los dos, el premio al periodismo, o sea, a la comunicación periodística, incluyendo de la radio, con el anuncio que hacía el Comité del Nobel de que el periodismo es fundamental para la paz, el periodismo es fundamental para la democracia, es fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos y por supuesto, la radio. Si yo quisiera hacer esta invitación a la gente para que no pierda la esperanza, para que sigamos tejiendo estas redes de apoyo a estas cosas que son importantes para todos nosotros. O sea, al final del día, como la radio o las múltiples millones de radios en el mundo siguen siendo actores clave, vectores de eso, de paz, de esperanza, de democracia, de derechos humanos. Y creo sin ninguna ingenuidad que es posible, pero no podemos perder la esperanza. Y creo que este anuncio del Nobel de la Paz al periodismo como un vector para estos puntos tan relevantes para la civilización, nos da un poco de aire, de oxígeno para seguir adelante, ¿no? Bueno, nosotros estamos llegando al final de este congreso, de esta Semana de la Radio. Desde aquí darte las gracias por habernos acompañado durante la tarde de hoy. Muchas gracias y siempre un gusto y sigamos. Y sobre todo, pues eso, dar las gracias a todas esas personas que han estado con nosotros durante estos días, dar las gracias sobre todo también a los expertos, a los que han participado en la Semana de la Radio, no solo a ellos, sino a todos los que nos estáis viendo y sobre todo a los que han aportado, ¿no?, esa experiencia suya a ayudar, como comentábamos, a los radiodifusores de todo el mundo a desarrollar su capacidad para enfrentar crisis futuras, ¿no? Gracias también a la UNESCO por apoyar a la radio local y, bueno, muchas gracias a todos en definitiva y esperemos que pronto la radio nos pueda volver a unir. Seguro, un gusto. Muchísimas gracias, Guillermo.